El primer Adán falla como ese rey representante de la raza humana y fue expulsado del Edén, trayendo la miseria a la raza humana. Y aunque Adán trae la miseria a la raza humana, Dios había prometido desde el principio en Génesis 3:15 de un rey que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz y acabaría con el reino del pecado para siempre. El reino de la creación nos da dos acuerdos. El pacto de obras maldice a la humanidad, pero el pacto de Dios con Noé, a pesar del pecado y la rebelión de la humanidad, en el acuerdo que Dios hace con Noé, estabiliza el mundo a fin de que la historia de la salvación y que el reino de Dios pueda llegar a venir. Dios visita a Abraham y por gracia hizo un acuerdo con él donde le prometía una simiente que bendeciría a las naciones y un pacto que incluía hacer de su descendencia física un gran reino en la tierra. Y es que de Abraham vienen dos linajes, una descendencia física, que es su linaje según la carne, y el linaje según la fe. Y es que hay una división. Uno es el linaje según la carne y el otro son los descendientes de Abraham según la fe, según la promesa. Y es que la descendencia física de Abraham va a ser la nación de Israel, donde va a estar el reino de Dios durante una etapa, pero hay otra descendencia según la promesa, la nación eterna, que son los herederos verdaderos del mundo y el reino, y es los que son herederos según la fe. Dios hizo un nuevo comienzo con los israelitas, entró en pacto con esa nación, Él les daría tierra y el reino prometido a Abraham bajo una constitución, su ley. Sin embargo, una y otra vez, si vemos en el Antiguo Testamento, es como Israel violó ese pacto hecho con Dios. Dios había cumplido todas sus promesas, Él había hecho de la descendencia de Abraham una nación numerosa, les había dado tierra, la tierra de Canaán, pero aún así el pueblo una y otra vez violaba su ley. Dios hace un acuerdo con el rey David, de un escogido de Dios cuyo trono será establecido eternamente por Dios mismo. Era la promesa de Dios. El rey David y los reyes posteriores a David debían guiar a Israel. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo. Israel fue desterrada y Dios los envió al exilio en cautiverio. Dios retorna a ese pueblo a su tierra y los profetas señalan un tiempo donde el verdadero rey aparecería. La amaneciente luz de Cristo Jesús aparece como un destello. Jesucristo era la esperanza de los israelitas. Él les fue prometido. Y aunque vinieron reyes, habrá un reino que acabará con la memoria de todos los reinos de la tierra. Lo dice en Daniel capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Llegará un reino que acabará con la memoria de todos los reinos pasados, con los babilonios, con los persas, los griegos y los romanos. Juan el Bautista dice, es el heraldo anunciando ese maravilloso reino que acabará con todos esos reinos de la tierra, que nos dice Juan el Bautista, el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús, el gran rey, llega diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. La esperanza de Cristo es la esperanza central del reino de la creación de Israel. El reino israelita y sus pactos contenían la promesa de un descendiente mediador y su bendición. Podemos decir que el propósito del antiguo pacto era proveer al Mesías, al Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo para el Nuevo Testamento. La interpretación del Antiguo Testamento no es literal, sino cristológica. El Antiguo Testamento es Cristo mismo. Esperar cumplimientos literales es perder de vista lo esencial, que es Cristo, por las meras sombras que lo anunciaban. La venida de Cristo transforma toda la tipología, los simbolismos del Antiguo Testamento en la realidad del Evangelio. Jesús luego les habla a los líderes judíos, a quienes llama labradores malvados, que dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que dé los frutos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y es que el reino de Dios está en la nación hebrea y va a ser dado a otro grupo de personas que den fruto. Y es que la descendencia física de Abraham va a ser la nación de Israel donde va a estar el reino de Dios durante una etapa. Pero hay otra descendencia según la promesa, la nación eterna, que son los herederos verdaderos del mundo y el reino, y es lo que son herederos según la fe.
Y es que ahora tanto judíos como gentiles entrarán por medio de la fe. Romanos 4:16 nos dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Acaso los de la fe, sean judíos, creyentes o gentiles, entrarán al reino por medio de la fe? En este tiempo el reino presente, cuando el reino viene a la tierra por medio de Cristo, la descendencia física de Abraham ha sido rechazada porque no creyeron en Cristo, pero los israelitas que creyeron en el Mesías se juntarán con los gentiles que creerán en el Mesías para todos ser hijos de Dios, de Abraham, por la fe y ser herederos del gran reino. Y es que el reino ya está aquí, dice Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya está aquí, el reino proclamado por Cristo no es de este mundo, es un reino de arriba, cuya entrada no es por nacimiento natural, sino espiritual. Son los que han nacido de nuevo, los que han creído en Jesús. Juan 3:3-6, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como dice Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que su entrada no es por nacer del cuerpo de Abraham, o que tienes por padre Abraham según la carne, porque dice Juan el Bautista a los fariseos, Dios puede hacer hijos de Abraham, inclusive estas piedras. La entrada al reino es por la fe, los que hemos creído en Jesús. La idea de que un gentil por fe, con humildad, como de niños y sin la circuncisión, heredara el reino, mientras que los hijos de Abraham, según la carne, eran excluidos, enfurecía a los religiosos. No entendieron el mensaje del Mesías, tropezaron con la piedra de tropiezo en Sión. El misterio de Cristo, esta es la preciosa realidad del reino de Dios. Ya está aquí y el Rey es Cristo y era bendición para todas las naciones, no importa si eres gentil o judío. El reino de los cielos es vida eterna para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio de Cristo. Ahora vemos que el reino germinó como una semilla de mostaza y fue esparcido por todo el mundo. Los discípulos lo esparcieron. Los padres apostólicos en la iglesia primitiva hacen avanzar el reino, pero el reino cae en una meseta. El romanismo durante cientos de años, en la Edad Media, se pierde el evangelio, hasta que Dios hace progresar el reino a través de la reforma. Los grandes reformadores, Lutero, Calvino, pero luego aparece otra meseta. Las personas abandonan la reforma, de personas que en vez de hacer progresar el reino, cambian su mensaje por vender un evangelio adulterado, el evangelio de la prosperidad. Pero de nuevo, Dios en nuestros días trae una reforma para que Dios pueda avanzar este reino y se da este ciclo de reforma y abandono de la reforma. Cuando termine este ciclo, vendrá el tiempo, el fin, vendrá un gran tiempo de apostasía. La línea de progreso del reino será descendente como no lo ha habido nunca, pero en los tiempos de meseta siempre ha habido un pueblo fiel, siempre hay un pueblo reservado por gracia. Aparece en la cena el anticristo, la gran tribulación y esa pequeña línea que progresa en esa línea de los fieles perseverantes en la gran tribulación, y en ese momento será la venida del reino. El fin y toda la tierra será el lugar del reino. El pueblo del reino serán todos los elegidos que están por fin glorificados. El lugar del reino será toda la tierra y el pueblo del reino será todos los que estemos allí, y el reino ha llegado a su fin.